todos, soy Andrés Díaz y les doy la bienvenida a otro capítulo del canal educativo del Centro de Simulación. El día de hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad que está generando bastante temor dentro de la población general y obviamente también ciertas preocupaciones en la gente del entorno de la salud. Vamos a hablar de COVID-19. ¿Qué puedes esperar de este video? Vamos a hablar un poco de las definiciones, entender un poco la dinámica del virus, cómo atenderlo en la sala de urgencias y cómo manejar algunas situaciones en la unidad de cuidados intensivos. Así que si eres estudiante de medicina o enfermería, médico residente o cualquier profesional que trabaje en áreas críticas de un hospital o clínica, este video y este canal es para ti. Bienvenidos. Este video abordará aspectos de relevancia y actualidad en referencia a lo que conocemos hasta el momento de la infección producida por el nuevo coronavirus. Es un aporte a nuestra comunidad para entender un poco mejor a una enfermedad que no conocíamos. Además, mostrar pautas de seguridad para nosotros, los que enfrentaremos la infección en primera línea cuando sea necesario hacerlo, sin poner en riesgo nuestra seguridad por desconocimiento. El objetivo es informativo y exclusivo para el personal de salud. Sintetiza y presenta información científica. En la descripción de este video dejaré enlaces de interés para estar informados de la dinámica de la enfermedad. En la calle he escuchado a las personas hablar sobre la nueva enfermedad comparándola con la influenza, asociándola con el consumo de animales domésticos. Incluso escuché la semana pasada a una persona que determina las políticas de infección dentro de una institución sanitaria que decía que esta nueva influenza no requería N95 para el personal de salud y que un artículo del año pasado lo avalaba. Asumo que estas imprecisiones las dijo no por negligencia, sino por desconocimiento del tema y de la dinámica de un virus que en realidad conocemos muy poco. Es importante aclarar desde ya que esta nueva enfermedad no es una influenza, si bien sí presenta síntomas gripales. En cuanto a eventos importantes en salud relacionados con virus, podríamos iniciar con uno de alta mortalidad, la gripe española de 1918. La influenza vuelve a aparecer en 1957, en el 68 y en el 2009. Esta la conocimos muy de cerca. En el 97 se presentó una influenza aviar por H5N1 y muchos recordamos la pandemia de influenza de H1N1 del 2009. En 2002 tenemos el primer coronavirus de importancia por su transmisibilidad y mortalidad. En el 2003 la epidemia de influenza aviar. En el 2012 el segundo coronavirus con alta letalidad. En el 2013 otra influenza aviar y actualmente el nuevo coronavirus. De aquí en adelante nos concentraremos en los coronavirus. El problema de este grupo de coronavirus es que no son virus humanos, en realidad son zoonosis, virus propios de otras especies que en condiciones usuales no han infectado al humano. El hombre tiene sus propios coronavirus, muy seguramente alguna vez habremos tenido alguna infección respiratoria o intestinal por coronavirus, pero son leves, porque el virus está adaptado a nosotros y nosotros a él. La primera noticia de nuevos coronavirus la tuvimos en el 2002 con el SARS, en la provincia de Guangdong, en China. Esta enfermedad es una zoonosis. Su rastreo llevó al murciélago como huésped natural del virus, sin embargo este virus no puede infectar al humano, requiere de un intermediario. En este caso, los investigadores lo llevaron al civeta. Este coronavirus infectó a más de 8.000 personas, gran parte de ellas eran trabajadores de la salud como nosotros. Produjo 774 muertes, es decir, su letalidad fue de cerca del 10%. En el 2013 tuvimos noticias de otro coronavirus en el Medio Oriente, se le denominó MERS. Se rastreó hasta el murciélago, pero su intermediario fue el camello dromedario. Este virus infectó a 2.494 personas, generando 858 muertes. Mostró una letalidad cercana al 35%. En diciembre de 2019 nos llega la noticia de un tercer coronavirus que pasa de los animales al humano. Se identificó a un grupo de pacientes con neumonía que no mejoraban. Al hacer los análisis se encontró que el virus se parecía al SARS, pero no era el mismo, era un nuevo coronavirus. El 12 de diciembre de 2019 se identificaron 4 casos de neumonía de etiología no clara en pacientes que habían tenido nexo con un mercado de pescado y animales vivos en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, una provincia de recursos intermedios. Al identificar a este nuevo virus se le dio el nombre transitorio de 2019 nCoV, un beta coronavirus. A principios de 2020 se le da el nombre definitivo SARS-CoV-2. El 11 de febrero se le da el nombre oficial a la enfermedad, COVID-19. Este nuevo coronavirus se rastreó hasta el murciélago y su intermediario aún no está del todo claro. Se han hablado de serpientes, parece que es el bisón o puede ser el pangolín. Al ser una enfermedad emergente no conocemos mucho y la información se va perfeccionando al pasar de los días. El tiempo de latencia es de 3 a 7 días con un máximo de 14. El 21 de febrero la OMS lanza una alerta mundial y le pide al mundo prepararse para una pandemia. El número reproductivo básico de este virus es, según la OMS, de 2.5. Esto quiere decir que un infectado puede contagiar a 2.5 personas en promedio. El reporte de Tang le da un R0 de 6.47. Si lo comparamos, el R0 del sarampión es muy alto, 12, el de H1N1 es de 2
y el de SARS menor de 1. Cuando el R0 es menor de 1, la epidemia se contiene. Este es el virus, un virus redondeado que le da forma de corona con espículas. Es el séptimo de una familia de coronavirus que infecta a los humanos. La enfermedad presenta síntomas cerca del día 7 y hay una marcada dificultad respiratoria entre el día 8 y el 9. Este virus necesita de gotas para transmitirse de humano a humano, por tanto un sujeto que tosa o estornude puede transmitirlo. Ingresa por nariz, boca y ojos. La vía de transmisión fecal oral también parece estar implicada, lo que resulta en un gran problema. Al inicio de la enfermedad se pensaba que el virus no podía vivir en aire ambiente, ahora sabemos que puede estar viable en los fomites, por ejemplo, puede perdurar en teclados, celulares y demás superficies donde hayan caído las gotas, así que la desinfección de las superficies es una medida de gran relevancia. Es muy importante entender que la proteína S del virus interactúa con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, de esta manera logra infectar a la célula. Es decir, la presencia de virus en las manos no genera infección, necesita de nuestra ayuda para llegar al pulmón y ser infectante. Comprender esta información nos permite llegar a mejorar nuestra cultura respiratoria. No toser ni estornudar frente a otros ni en las manos. Hacer higiene de manos frecuente 6 a 8 veces al día para la población general y una estricta higiene de manos hospitalaria, además de desinfección del ambiente en hospitales, casas y sitios públicos. En un estudio Chava y colaboradores analizaron tejido pulmonar de 8 donantes sanos y encontraron que el donante asiático tenía hasta 5 veces más receptores de ECA2. No es claro si esto puede generar que los asiáticos sean más proclives a la enfermedad. En este mapa podemos hacer un seguimiento de los números de la enfermedad. En el mundo al momento de la realización de este video hay 109.835 enfermos, de los cuales han muerto 3.803, es decir, la mortalidad global es de 3.4%, cifra en porcentaje menor a la del SARS y MERS juntos. Sin embargo, no es lo mismo el 10% de 8.000 o el 35% de 2.500 que el 3.4% de 110.000, que son los infectados a la fecha. Un aspecto positivo entre comillas de la enfermedad es que genera síntomas leves en la gran mayoría. Incluso hay portadores asintomáticos. Claro, el problema está en que esos portadores asintomáticos también pueden transmitir el virus, pero no son detectados por un sistema de vigilancia sanitaria. La mortalidad de esta enfermedad no es tan alta en porcentaje como la mostrada por SARS y MERS. Sin embargo, a la fecha ha cobrado más del doble de vidas que estas dos epidemias juntas. En este trabajo se muestra la infección y la mortalidad en las provincias de Hubei y en provincias con más recursos. Se infectan más y se mueren más en zonas de menores recursos, por lo tanto deben movilizarse desde muy temprano. Es común escuchar la comparación que se hace incluso en entornos sanitarios con la pandemia por influenza por H1N1. Sin embargo, al día 50, la infección por coronavirus es más de 3 veces lo que fue a la misma fecha de H1N1, y los países que ha afectado son los que más recursos tienen. Nadie puede desconocer que China, Japón, Corea, Italia, Alemania o Estados Unidos son países poderosos. En América Latina hasta ahora esto va a empezar. El director de la Organización Mundial de la Salud, en una de sus intervenciones más recientes, sostuvo que es un hecho que en algunos países se está viendo la epidemia como algo trivial. Esta información no debe generar pánico, por supuesto, pero sí alerta, y nos debe ayudar a prepararnos desde la cultura respiratoria, en el autocuidado y en el cuidado de nuestras familias. Enseñar a lavarse las manos, no toser o estornudar en la calle, a cuidar a los demás. Si estamos enfermos levemente, no salir de casa, usar tapabocas, aislarnos en nuestros hogares, no llegar masivamente a los hospitales y contagiarlos, y por supuesto no desabastecer de tapabocas a las regiones. En Colombia, el Ministerio de Trabajo emitió una comunicación en este sentido. Para no dejar de ser productivos, el teletrabajo es una buena opción. En los países más afectados ya se ve desaceleración económica. Si nuestros países no toman las medidas recomendadas por quienes ya están viviendo la emergencia, les pasará lo que ahora mismo le está pasando a Italia, que aislará a millones de personas por no movilizar los recursos temprano. Toda esta información que hemos conocido ha generado impacto en la población general y en el personal de salud. Al 14 de febrero, más de 1.700 trabajadores de la salud estaban infectados en China, lo que a todas luces es un problema mayúsculo para un sistema sanitario. La atención de la emergencia ha generado efectos negativos también en la salud mental de los trabajadores que la atienden. Hay reportes de profesionales que no quieren regresar a sus casas por miedo a contagiar a sus seres queridos. Esa es una situación que los sistemas de salud de los países deben contemplar. Estamos acostumbrados a un sistema de salud hostil con sus trabajadores, que no tiene en cuenta la salud mental de los seres humanos que atienden la salud de otros seres humanos. La OMS propone unos aspectos centrales para atender emergencias. Esto incluye tener guías actualizadas y seguirlas. No es únicamente tenerlas en todos los computadores y enviar una circular. Se debe educar y entrenar al personal. Yo no comprendo por qué algunas personas en cargos directivos creen que dar una información verbal o escrita es suficiente para garantizar que sus subalternos están entrenados. El entrenamiento en este caso incluye el hacer.
Entonces deben hacerse simulacros con recursos reales y asegurarse que los trabajadores de la salud aprendieron y desarrollaron lo que se esperaba. Se debe hacer vigilancia epidemiológica y monitoreo continuo. La OPS emitió esta lista de verificación para atender esta emergencia y todas las instituciones deben aplicarla y ver qué cumple y con qué no cumple para listar lo que se necesita. Eso incluye desde el liderazgo activar los protocolos de respuesta a emergencias y designar equipos responsables de gente bien formada. Entrenar a las personas que identificarán los casos, harán la notificación y derivarán a los enfermos. A las personas que tomarán las muestras y confirmarán el diagnóstico mediante técnicas validadas. Disponer de sitios para aislamiento de enfermos y las rutas específicas para el tránsito de estos pacientes al interior de los hospitales. Capacitar y entrenar, que no es lo mismo, a todo el personal que participará desde la desinfección hasta la atención en cuidados intensivos y por supuesto la disposición de los cadáveres. En la gran mayoría de dimensiones que incluye esta lista de verificación de cumplimiento se lee personal capacitado y entrenado y disponibilidad de recursos para tratar y contener la epidemia. Los pacientes positivos deben estar en áreas de aislamiento, el aislamiento es de gotas y por contacto, debe ser considerado como alto riesgo de contagio. En gran medida durante los 2 coronavirus anteriores la transmisión fue nosocomial. Se deben adoptar todas las medidas para proteger al personal de salud y para proteger a los demás enfermos. Los equipos de emergencia, neumología, anestesia y cuidados intensivos son los más expuestos. Las instituciones deben garantizar la existencia de equipos de protección personal y de protocolos de aislamiento, coortización y desinfección. En este video seguiremos las recomendaciones del CDC europeo para el uso adecuado de los equipos de protección personal. Las recomendaciones del CDC europeo para la protección del personal de salud cuando hay riesgo de contaminación por gérmenes de alta transmisibilidad como SARS-CoV-2 tiene 2 aspectos centrales. Minimice el riesgo de exposición con el principio sin piel expuesta, desde la postura o donning. Y minimice el riesgo de contaminación secundaria, esto es, al realizar la retirada o doffing. La literatura demuestra que el uso de doble guante es superior a usar un solo par de guantes, que debe existir donning y doffing asistidos, que se debe hacer adecuada higiene de manos en múltiples pasos. Puede hacerse con soluciones cloradas o alcoholadas y que se debe seguir recomendaciones internacionales para evitar el contagio del personal de salud, como pueden ser las de CDC. En cuanto a la educación y entrenamiento, es superior el aprendizaje experiencial, como puede ser la simulación clínica o los simulacros hospitalarios en las técnicas de donning y doffing. La educación en línea sirve para refrescar conceptos, no para desarrollar habilidades. Las habilidades se desarrollan con práctica deliberada y ponerse y quitarse el traje sin contaminarse es una habilidad motora que ocupa mucha carga cognitiva. Por tanto, debe practicarse para disminuir su complejidad. En la página de la OMS hay un curso gratuito para entender conceptos fundamentales. Esto no exime de la responsabilidad de las instituciones de capacitar y entrenar al personal. La postura del equipo de protección personal, donning, y su retirada, doffing, requieren de una serie de pasos que es difícil recordar. Deben ser observados por alguien que lea una lista de chequeo y verifique que todo está correcto. Eso simplifica la carga cognitiva intrínseca y disminuye la carga extrínseca. Próximamente subiremos un video explicativo de donning y doffing. El equipo de protección personal incluye protección respiratoria con máscaras N95 o N99, protección ocular con monogafas cerradas o careta, protección corporal con bata larga antifluidos con puño, gorro y polainas o de overol antifluidos con capucha. Incluso en los países desarrollados se está usando bata antifluidos encima del overol. Protección de las manos, guantes largos, idealmente doble guante a manera de segunda piel. En la atención inicial en la sala de urgencias, la protección con máscara N95, gorro, bata y monogafas puede ser suficiente, manteniendo una distancia de 1.5 metros. Sin embargo, en hospitales de referencia o unidades de cuidados intensivos, el uso de overol antifluidos como parte del equipo de protección personal se recomienda con mucha más fuerza. En áreas de alto riesgo de contagio, use el equipo de protección personal completo, pero entrénense en cómo usarlo. Les aseguro que esto no es tan simple de usar ni de retirar como parece. Esta es la máscara N95, la recomendada para uso en el equipo de protección personal. La utilizaremos en áreas de alto riesgo y es de un solo uso. Debe desecharse en el doffing dentro del área destinada para ello. Recuerden no tocar la parte frontal de la máscara. Esta máscara debe ser probada, debe hacer sello. Esto asegura la protección que ofrece. No debe usarse sobre otros tapabocas, no se debe usar con barba. En mi caso, no haría buen sello y me dejaría desprotegido, por tanto, me toca afeitarme. En contra de mi voluntad, obviamente, pero es por mi seguridad. La máscara N99 con válvula podría ser de utilidad en áreas de alto riesgo.
Los purificadores de aire con motor presentan grandes ventajas en protección siempre y cuando sepan ponerse y retirarse. Si se domina la técnica me parece una muy atractiva opción, serían ideales para personas con barba o que utilicen lentes. El problema es que se ha reportado mayor grado de contaminación secundaria en personas inexpertas en su uso. Y viendo la carga cognitiva para las otras opciones, en este equipo puede llegar a ser mayor. Otra limitación puede llegar a ser su costo. Aquí está la manzana de la discordia que ha dado pie a que algunos profesionales no muy doctos en el manejo de enfermedades de alta transmisibilidad afirmen temerariamente que esta emergencia podemos manejarla en la UCI con tapabocas quirúrgicos. En 2019 se publicó este estudio, es un trabajo grande en los Estados Unidos, comparó las máscaras convencionales frente a las máscaras N95 en trabajadores de la salud. Un total de 5.180 sujetos participaron. El resultado primario fue la incidencia de influenza confirmada por laboratorio. El resultado: no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las dos. Ahora bien, según los autores del trabajo, presenta serias limitaciones, por ejemplo, el posible mal uso de las máscaras, el no reporte de enfermedad. Solo se compararon dos tipos de máscaras, N95 y de tapabocas, por tanto no se puede generalizar su resultado. Y por último, la muestra necesaria para demostrar diferencia era de 10.000, cifra que no se pudo conseguir por falta de fondos. Vimos cómo en China, al 14 de febrero de 2020, estaban reportados 1.700 trabajadores de la salud infectados por COVID-19. En esta carta al editor, en el Journal de Infecciones Hospitalarias, se reportó un estudio retrospectivo en hospitales chinos, con alto ingreso de pacientes. Se encontró una abrumadora relación entre el uso de tapabocas simple y pobre adherencia a los protocolos de detención, como la higiene frecuente de manos frente a protocolos estándar. Esos protocolos incluían máscara N95 del equipo de protección personal con un OIR ajustado de 453. Uno de los hallazgos que más me llaman la atención es que ninguno de los profesionales de neumología, UCI y enfermedades infecciosas se infectó, que son los más expuestos a los enfermos más graves, 733% más de exposición. Los infectados fueron profesionales de áreas consideradas como de bajo riesgo. Esto por lo menos es alarmante. La vía de transmisión ocular es un hecho, así que el equipo de protección personal recomienda el uso de monogafas cerradas o de careta o escudo facial. El requerimiento de insumos por pacientes por día es una responsabilidad de las personas que ocupan cargos directivos en los hospitales y clínicas. Deben tener un stock permanente y reabastecer cuando esté disminuyendo. En promedio, una enfermera visita 6 a 12 veces a un enfermo crítico, es decir, requiere entre 6 y 12 equipos de protección personal. Un médico ingresa la mitad de veces, es decir, requiere entre 3 y 6 equipos de protección personal por paciente por día. El personal de limpieza y asistencia entra en promedio de 3 veces por día. Para cada uno, 3 equipos por paciente por día. Eso da un total de 15 a 24 equipos de protección personal por paciente por día. La unidad en la que yo trabajo tiene 18 camas. Si la epidemia se extendiera y tuviésemos la UCI llena, se requeriría entre 270 y 432 equipos de protección personal. Esto solo en mi unidad y por día, sin contar el resto de mi hospital ni el resto de hospitales de mi ciudad. En la página del INVIMA dice hoy que disponemos de poco más de 9 millones de tapabocas. No especifica cuántos de cada tipo. La pregunta que me surge aquí para los administrativos y entes gubernamentales es, ¿en serio, estamos preparados? Y en la comunidad, los tapabocas son de uso para los pacientes enfermos y sus cuidadores, no para uso de rutina. Este artículo, a manera de carta de investigación, demuestra la presencia del virus en el ambiente del enfermo, lo que hasta hace unos días los expertos mencionaban como improbable. Esto demuestra por qué su riesgo de contagio es alto, pero a su vez nos da luces de qué podemos hacer para contenerlo. En esta figura podemos ver un cubículo de aislamiento con todas las condiciones que debe tener. Esto incluye antecámara con lavado de manos e higienización. Este sería el sitio para el donning del equipo de protección personal. Tiene aire con recambio de 12 veces por hora y tiene un sanitario para inactivación de los desechos. Están marcados los sitios de donde se tomaron las muestras. El piso de la habitación es lo más contaminado, en color rojo en la figura. Los círculos de color amarillo representan el resultado positivo, pero menor que el anterior, y los círculos de color azul representan los resultados negativos. La cobertura de los zapatos del equipo de protección personal resultó también muy positivo. Este resultado es de gran importancia, denota permanencia en el ambiente. Al realizar desinfección, los resultados fueron ya negativos. Esto incluye todos los elementos de la habitación. En el centro de simulación hemos ideado esta ayuda cognitiva llamada ABCDE, que proviene de una revisión juiciosa de la literatura publicada a la fecha en revistas de alto impacto y de la información oficial de la OMS y el CDC europeo. Pretende ayudar una dinámica de prevención y protección para nuestros profesionales de la salud en los servicios de urgencias. La A es alerta. Aquí están las manifestaciones clínicas de la enfermedad, tos, fiebre, dificultad respiratoria y debe tener el nexo epidemiológico por lo menos hasta ahora. B es la búsqueda activa de posibles casos en la sala y además preguntar a los pacientes sospechosos por sus contactos. Recuerden que el R0 es de 2.5 según la OMS. La C es la conciencia, con SC. Esta conciencia
Hace referencia a la atención plena y la comprensión de lo que sucede alrededor. En el video de habilidades no técnicas de este canal pueden profundizar un poco más en esta habilidad. La D es distancia. Este virus se transmite a través de gotas y contacto. Atienda al paciente en el triage a una distancia considerable, que lo recomendado es de 1 a 1.5 metros. Esto no quiere decir que no toquen a los pacientes, aunque para esto último sí debe tener la protección personal necesaria, que está en la siguiente letra. La E se refiere al equipo de protección personal, que como vimos anteriormente depende del grado de exposición. Según lo que hemos conocido, los profesionales de la sala de emergencias y la UCI hasta el momento disponen de bata, gorro, polainas, gafas y máscara N95 en nuestra región, aunque estas últimas son escasas. Si la exposición es baja, según el CS europeo, puede ser suficiente. Sin embargo, para exposiciones mayores, manejo de la vía aérea, atención cercana y prolongada o gestión de la ventilación mecánica, es recomendable el equipo completo con overol, incluso con bata por encima. Todo esto produce mucho calor e incomodidad. En un estudio que hicimos en el centro recientemente y que pronto daremos a conocer, es uno de los aspectos que indujo a romper la protección y a contaminarse a los profesionales de la salud en casos simulados. A partir de ahora hablaré de algunos aspectos críticos para el manejo en la unidad de cuidados intensivos, que pueden ser aplicados también en el quirófano. COVID-19 es una enfermedad respiratoria. La gran mayoría de los pacientes presentará síntomas leves a moderados y se recuperará. Sin embargo, en un grupo cercano al 10% ingresarán a la UCI con neumonía severa y progresión a SRA y shock. En las imágenes es llamativo el compromiso parenquimatoso y la ausencia de derrame pleural, lo que sí vi con mucha frecuencia en la pandemia de H1N1. Esos pacientes, según la literatura, presentan fiebre alta, conteo de blancos normal o bajo y PCR elevada. La tomografía es muy característica. Estadios iniciales muestran infiltrados lobulares que a mí me recuerdan a un brócoli, y estadios más avanzados de la enfermedad muestran imágenes como de empedrado en mosaico. En general, los síntomas son leves a moderados. La gran mayoría de pacientes se recuperan. Y en cuanto al mayor riesgo, están los pacientes mayores de 60 años con comorbilidades. Eso incluye enfermedad respiratoria crónica, cáncer e hipertensión arterial. Las causas de muerte son falla respiratoria, la falla respiratoria con daño miocárdico y la falla cardíaca. Se relacionan marcadores con aumento de mortalidad como troponina, mioglobina, PCR e interleuquina 6. ¿Existe algún temor entre los profesionales de la salud en relación con la realización de procedimientos como toma de muestra respiratoria, reanimación, gestión de la vía aérea, etc.? Lo podríamos dividir en procedimientos críticos de bajo y alto riesgo. Bajo riesgo: administrar oxígeno con máscara y filtro, realizar compresiones torácicas, desfibrilar o cardiovertir, administrar medicamentos. Alto riesgo: usar cánula nasal de alto flujo, ventilar con bolsa y máscara, usar ventilación mecánica no invasiva, intubación orotraqueal o vía aérea quirúrgica. Uno de los procedimientos que más genera inquietud es el manejo de la vía aérea, y con razón. Aquí está el riesgo de contagio más alto. Pero si se realiza trabajo en equipo y se hace una adecuada gestión de los recursos, el riesgo disminuye. Es decir, más que miedo, lo que debe existir es adecuada planeación y preparación de los equipos de intervención, y esto se logra con entrenamiento. Esta infografía de manejo de la vía aérea propuesta por el Hospital Príncipe de Gales de Hong Kong me parece bastante acertada. Lo diferencian antes, durante y después de la intubación, lo que recuerda al protocolo de Montpellier, adicionando aspectos de habilidades no técnicas y de protección personal. Antes de la intubación, prepare su equipo, lo que incluye movilizar solo al personal estrictamente necesario, utilizando siempre el equipo completo de protección personal. Siga el protocolo de las 9 P's: predecir, planear, preparar, preoxigenar. Aquí evite ventilar con presión positiva manual o CPAP. Tampoco use cánula nasal de alto flujo. Premedicar, que esto lo hemos evolucionado a preacondicionamiento hemodinámico. Durante la intubación incluiríamos la P de parálisis. Esto incluye AIR, analgésico inductor relajante. Todos de latencia corta. Asegúrese de que el paciente no tosa. En la P de proteger, Selig o Burp, pasar el tubo. Recuerde que el primer intento debe ser el mejor. Se recomienda usar el videolaringoscopio de pala desechable. Si no lo dispone, intube con laringoscopia directa y buggy, manteniendo siempre la mayor distancia posible. Esto es de lo que más me gusta del buggy. En la posintubación, verifique el dispositivo. Asegúrese de que está inflado el neumotaponador. Mantenga succión cerrada y no la rompa. Use filtros en el ventilador. Utilice la técnica de Doffin asistido. Haga una estricta higiene de manos. Y por supuesto, después de un evento crítico, haga debriefing con su equipo. Recomiendo que revisen los videos de vía aérea difícil de este canal. Los pacientes graves con COVID-19 desarrollan SRA entre el día 8 y 9 aproximadamente. El manejo recomendado es el usual para SRA. Esto incluye pronación y los demás aspectos, incluido ECMO. Un aspecto bastante discutido en estos días en los grupos de intensivistas es si usar o no corticoides. La respuesta es no. No se deben utilizar en esta enfermedad. Datos traídos de los coronavirus anteriores y de lo que se está viendo en este es que prolonga los días de enfermedad, disminuye el aclaramiento viral y se asocia con efectos secundarios severos en los sobrevivientes. Conocemos que en la actualidad uno de los países que está teniendo problemas en el manejo del virus es Italia, en el norte principalmente. Esta es una carta publicada en la página de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva el 4 de marzo de 2020. En esta, el profesor Mauricio Cecconi,
quien es el presidente electo de esta sociedad, hace un llamado con un mensaje muy puntual: estén preparados. En Italia el 10% de los infectados ingresa a UCI, eso es un porcentaje alto. Si en nuestra región, que tenemos serios problemas de cultura respiratoria y tenemos muchos allegados, con un R0 de 2.5 el contagio puede ser muy elevado. El 10% desbordaría de lejos nuestra capacidad instalada de cuidados intensivos. Así que nuestros administrativos deben planear juiciosamente cómo será la UCI extendida y cómo se movilizarán los recursos para un soporte ventilatorio y sobre todo para equipos de protección personal. Ya vimos que se requieren entre 12 y 24 equipos de protección personal por día por paciente en áreas de alto riesgo de exposición. Si se enferman los que cuidan a los pacientes, ¿quién va a cuidar? En esta misiva se hace énfasis importante en el entrenamiento para los equipos de salud. En mi ciudad, desde el centro de simulación, dimos entrenamiento gratuito a las clínicas de tercer nivel en cuanto a Donin y Dofin del equipo de protección personal, con el compromiso de que diseminen esa información y hagan simulacros en sus instalaciones. Hacemos un llamado a las universidades y empresas que ofrecen educación con simuladores en América Latina a que hagan lo propio, que ayuden a sus ciudades. Me uno y hago eco al mensaje de Milán: estén preparados. Atender pacientes críticos usualmente es complejo, usar estos equipos también lo es. La memoria de trabajo es limitada y en condiciones de crisis puede verse desbordada. La teoría de la carga cognitiva propone 3 tipos de carga: la intrínseca, esto es el esfuerzo mental que implica hacer la tarea; la extrínseca, que es la carga que implica el ruido externo, el ver angustiados a otras personas, nuestra propia angustia, etc. Y la carga pertinente es aquel esfuerzo en integrar la información, en hacer la tarea eficientemente o en aprender. La meta en condiciones de crisis es simplificar la carga intrínseca, minimizar la extrínseca y maximizar la pertinente. Esto puede hacerse mediante el desarrollo de habilidades no técnicas y habilidades metacognitivas, cuestión en la que hemos trabajado ampliamente en la enseñanza con simulación en nuestro centro. Esto hay que propiciarlo en los trabajadores de la salud, incluso desde el pregrado. Ya que esta enfermedad está generando impacto físico y mental en los trabajadores de la salud, es altamente recomendado hacer debriefing clínico. El debriefing es una reunión posterior al evento entre los miembros del equipo donde se exponen sus emociones, sus perspectivas y reflexionan de manera intencionada en cómo mejorar. Atender esta enfermedad requiere de equipos de alto rendimiento. El debriefing puede ayudar a formarlos. Y aquí están mis 5 mensajes para llevar. COVID-19 es una enfermedad infecciosa viral de alta transmisibilidad. El virus necesita llegar al pulmón. El tocarse la cara, los ojos, la nariz, hacer mal uso de máscaras puede ayudar a que llegue. La higiene de manos con agua y jabón o soluciones alcoholadas es una medida eficiente para prevenir el contagio. Asimismo, la desinfección de superficies y equipos. Los trabajadores de la salud de las áreas críticas están en mayor riesgo de contaminación y contagio, por tanto deben contar con equipo de protección personal. Asegúrese de aprender y entrenar las técnicas de postura y retirada, Donin y Dofin, segura de los equipos de protección personal. Gracias por haber permanecido hasta este momento, espero este video te haya servido para tener un poco de más certidumbre de la dinámica de esta nueva enfermedad y también para adoptar las medidas de higiene de manos y las medidas de precaución, sobre todo los equipos de protección personal para nosotros los que trabajamos en las áreas críticas de los hospitales. No te olvides de compartir este video, de darle like, de suscribirte. Esta es información importante que puede ayudar a salvar vidas. Y por favor, lo que aprendas, enséñalo a la comunidad para disminuir la alarma y el pánico que está circundando. Nos vemos en el próximo video.